Bienvenidos, amables televidentes. Signos vitales, signos de vida. Y mientras hay vida hay esperanza. Y no me cansaré en ningún momento, porque ese es un llamado. No me cansaré de hacer este tipo de programas de reflexión basados solamente en la Biblia. En la Biblia, con la Biblia, desde la Biblia, para la Biblia, por la Biblia. Todas las preposiciones le caben. Cuando usted va a una iglesia y si le predican el sueño del pastor, la visión del pastor, el trabajo del pastor, el ministerio del pastor, con todo respeto, ese no es el lugar. Uno debe asistir donde le predican desde la Biblia, con la Biblia, para la Biblia. Y el tema de la Biblia es uno solo, uno solo. El tema de la Biblia es Jesús el Salvador. Por eso es curioso que muchas personas hablan del peligro de leer la Biblia porque cada cual lo interpreta a su manera, ¿no? La Biblia tiene una sola interpretación, una sola. ¿Cuál? La Biblia se interpreta a la luz de la vida de Jesús, a la luz de la muerte de Jesús en la cruz por mi culpa. No se puede interpretar sino desde Jesús, con Jesús, por Jesús, para Jesús. Entonces, es muy sencilla la interpretación bíblica, porque no da otra opción. Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida. Hay mucha gente que defiende más la religión que a Jesús. Hay gente que tiene más fe en la religión que fe en Jesús. Hay gente que tiene más fe en su devoción, San Nicolás, Santa Filomena, San Gregorio, que en Jesús. Hay gente que tiene más fe y confianza en lo que diga su organización religiosa que en Jesús. Hay gente que tiene más celo por guardar las normas religiosas, a veces absurdas, que guardar celosamente el consejo y la palabra de Jesús, que es muy clara. Y ese es el caso en Mateo 13. Yo lo voy a leer sencillamente desde el verso 10 hasta el 17, como dice ahí en sus pantallas. Y díganme si hay otra interpretación. No cabe otra interpretación. Y yo le invito a que compre una Biblia, busque una Biblia, lea una Biblia, estudie una Biblia, interprétela. Busque dónde, en un grupo de personas, varios nos juntamos para ponernos de acuerdo, porque la Biblia fue traída al seno de una comunidad, no a una persona. El ungido, pues, él dice qué hay que hacer y qué no hacer, y cuándo hacerlo y cómo hacerlo. No, la Biblia hay que leerla en el contexto de la comunidad de hermanos, dígase iglesia, grupo, donde el Espíritu Santo enseña. Miren, por ejemplo, aquí el celo religioso por encima del perdón y el milagro. Enseñaba Jesús en la sinagoga en el día de reposo, un sábado. Había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada. No se podía enderezar. ¿Quién sabe qué malformación? No todas las deformaciones se deben al diablo, pero en este caso era del diablo. Verso 12. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Una mujer que dice andaba encorvada, joroba, escoliosis, cuerpo torcido, no sé. Pero lo que sí sé es que aquí dice que había una enfermedad que tenía ella
desde su juventud un espíritu de enfermedad. Un espíritu de enfermedad. Curioso. Dice el versículo 13 que puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga religioso se disgustó mucho con Jesús porque ese día era un día sábado que no se podían hacer milagros. ¿Cómo le parece? Dice que era día de reposo. 6 días hay que uno puede trabajar en esos 6 días y no puede hacer absolutamente ningún favor en el día de reposo. Entonces Jesús le respondió: hipócrita, cada uno de ustedes no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre para que vaya a beber. Y a esta mujer, hija de Abraham, que Satanás la había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esa ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas y glorificaban a Dios por las cosas que Jesús realizaba. Bueno, aquí hay un sábado milagroso y los religiosos que defienden más la tradición de guardar el sábado que el milagro hecho a esta mujer. A veces las religiones son eso, amable televidente. Es más el celo de pertenecer a una religión que aún ha sumido a los pueblos en la miseria. Pero hay que defender esa religión porque es la religión en la que fuimos levantados. Aquí está el caso. Hay que guardar el sábado. Y yo predico que sí. Y usted guarda el sábado o el domingo, después hablaremos de por qué se cambió, pero de todas maneras hay que guardar el día del Señor, que en el caso del Antiguo Testamento y los Evangelios es el sábado, porque Jesús era judío y eso era el Shabbat, el reposo. Pero vemos aquí este caso, una mujer con 18 años de una enfermedad que la tenía doblada por un espíritu que dice aquí de Satanás, y fue sanada en un sábado, y se disgustaron los religiosos. ¿Cuántas veces la gente se disgusta porque usted llegó a la casa diciendo: a partir de este momento voy a creer en Jesús y leer la Biblia? Ay, la religión de nuestros padres, ¿qué? Y hasta te echan, te dejan de hablar y te desheredan en caso extremo, hasta que te quitarán el apellido. ¿Cuál es el celo? Jesús es el día de reposo, Jesús es el Señor de la Escritura, Jesús es el Dios hecho hombre, Jesús es el Salvador, Jesús es el que obra portentos y prodigios y milagros, Jesús es la verdad. Todas las religiones tienen que apuntar a Jesús, y si usted, amable televidente, tiene un hijo, pero usted tiene su religión tradicional, y el hijo o la hija le llega un día diciendo que quiere leer la Biblia y ha entregado su vida a Jesús, no se moleste, apóyelo. Es más, todos nosotros, y le estoy haciendo un llamado aquí a los religiosos, aquí la salvación no es por pertenecer a un grupo religioso. ¿Qué tal pues que dijera en la Biblia que solo se salvan los católicos? Y yo pongo eso mucho en duda porque pues católicos son los que están en el monte y los que están en el consejo y los que están en el senado y los que dirigen el país. Y yo no le veo a esa gente ningún testimonio de vida cristiana. Con todo respeto lo estoy diciendo. Entonces, ¿qué es lo que interesa? Guardar una tradición, el sábado hay que guardarlo. O ejercer la caridad, la bondad, el testimonio, la luz, la predicación, el milagro. Bueno, este es un caso patético aquí de cómo la religiosidad nos enceguece ante la realidad de la verdad de Jesús. No caigamos en eso, amable televidente. Seamos menos religiosos, pero más
cristianos. Seamos menos religiosos tradicionales y más comprometidos con nuestro testimonio de vida para agradar a Dios. Tengamos menos de tradición, menos de devoción, menos de superstición y más de revelación, de verdad, de unción del Espíritu Santo. Que usted no respetó el sábado haciendo el milagro a esa mujer. Y les dice: hipócritas, usted no desata un buey o un burro de la pesebrera para que vaya a beber, así sea sábado, o prefiere dejarlo atado que se muera de sed por no violar el sábado. Y si eso hace usted con un buey y con un burro, ¿por qué yo no voy a desatar a esta mujer que estaba hace 18 años encorvada? ¿Saben qué es la hipocresía? La hipocresía es ser celoso con los detalles y ser violador con los principios. Diezman del comino, pero no tienen misericordia. Guardan el sábado, pero no conocen a Jesús. Que Dios nos dé la gracia, a la luz de este pasaje de Lucas, de entender que por encima de la tradición y el día de reposo está la misericordia, el perdón y el favor del Señor, que es el dueño del día del reposo.